o sea, el cálculo mío, que fue lo que empezamos nosotros a diseñar hace un año, precisamente aquí en este mismo sitio, dice que el norte de Santander en las elecciones anteriores hubo 512.000 votos. Anteriores elecciones de Cámara, de Asamblea Departamental, que fue hace año y medio más o menos, y en las anteriores elecciones de Cámara fueron 508.000 votos. Mi apreciación es que por más que suba la votación va a llegar a 550.000 votos. ¿Cómo se saca el umbral? El umbral se saca primero obteniendo el cociente. El cociente es el número de votos o el número de votantes sobre el número de curules. Sobre 500.000 votos dividido entre 5 sería 100.000 votos el cociente electoral. ¿Cómo se saca el umbral? El umbral es la mitad del cociente electoral. Es decir, el umbral en el norte de Santander es de 50.000 votos. 50.000 votos va a ser, si llegamos a 550.000 va a ser 55.000 votos. Ese es el umbral para la lista, para la lista. Toda aquella lista que pase de 55.000 votos va a entrar a la distribución. No tiene una cámara todavía. 55.000 votos es el umbral. Los que pasen el umbral entran a la distribución de la cifra repartidora, que más o menos puede ser un 10% más que el umbral. En este caso sumaríamos 5.500 votos más, la cifra repartidora va a estar más o menos en 60.000 votos. La lista. Dentro del Centro Democrático, yo prácticamente he venido siendo la bandera de la lista a la Cámara y lo voy a seguir siendo, candidato, digamos, oficial del presidente Uribe. Yo considero que con la ayuda de ustedes, de Dios, de la Virgen y todo el equipo de trabajo, obteniendo 25.000 votos es la primera votación de esa lista. Ojalá la segunda votación sea una votación alta, ojalá esté por encima de los 15.000, 18.000, y espero que el logo, que la vez pasada fueron 17.000 votos, esté aportando más o menos lo mismo, entre 17.000 y 20.000 votos el logo de Álvaro Uribe, es decir, del Partido Centro Democrático. Hace 4 años, cuando se fundó el Centro Democrático, muy poca gente creía que el Centro Democrático iba a ser un proyecto exitoso. Pero el Centro Democrático terminó poniendo 2 millones y pico de votos en una lista cerrada por primera vez, cuando la gente no creía en un ejercicio como este, y obtuvo 20 senadores. Y acto seguido, 2 meses después, obtuvo 4,5 millones de votos para su candidato a la presidencia. Y en la segunda vuelta, 7,5 millones de votos. Entonces, el ejercicio, obviamente, que en la democracia y en la política, pues nada hay fijo hasta que no ocurra. Pero yo creo que en este caso no estamos mal encaminados. De hecho, pienso que la situación del país está dividiendo o polarizando, como se ha polarizado a través de las acciones del gobierno nacional, el país en 2 vertientes que son las que se van a enfrentar en la segunda vuelta, si es que no hay un triunfo en la primera vuelta. Y creo que no está lejos la presidencia de la República encabeza esa gran alianza que está liderando Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido de los Cristianos, los Laicos por Colombia, los militares retirados, las fuerzas públicas que están inscribiendo candidaturas, Opción Ciudadana misma en el nivel nacional y otros partidos más. Entonces yo pienso que sí es cierto, obviamente qué mejor que un partido y un congresista de un partido tenga un presidente. Qué mejor para mí que el presidente de Colombia fuera Luis Alfredo Ramos, mi compadre, el padrino de mi hija. Pero si no se puede, que sea Luis Alfredo Ramos, que sea un presidente de nuestro partido, de nuestra corriente. El diseño que hizo Álvaro Uribe Vélez para llegar a la presidencia implicaba tomar un candidato presidencial del Centro Democrático, que fue el que se escogió hace 2 días, que es Iván Duque. Ese candidato deberá ir a una consulta abierta, sin costos, como fue la consulta del Partido Liberal, sin costos para el erario colombiano, sino que es una consulta que el único costo va a ser la tarjeta, la impresión de la tarjeta, y va a ser una elección libre
entre este candidato, que es el doctor Iván Duque, candidato del Centro Democrático, y los demás candidatos de esa gran alianza que se van a presentar allá. Llámese Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, es un candidato que pueda tener el Partido Conservador, y ese candidato va a ir unificado a la primera vuelta. Es la gran diferencia con los demás sectores. La izquierda colombiana va a ir con Petro, va a ir con Clara López, va a ir con Fajardo, va a ir con el candidato de la FARC, van a ir 5 o 6 candidatos. Además, Humberto de la Calle, que está representando hoy en día todo aquello de la defensa acérrima de los acuerdos de paz con la FARC, también va a ir aparte. Entonces no es descabellado pensar que ante esa atomización en la primera vuelta se pueda ganar de una vez. Entonces es cierto, Alfonso, pero también es cierto que la estrategia, digamos, el diseño político está hecho esta vez para ganar las elecciones. Ojalá sea así. Yo lo que me comprometo es que trabajaría incansablemente de la mano de ese gobierno, peleando por Cúcuta, lo que no hemos hecho. En mi época antigua, cuando llegué, pues cuando estuve en la asamblea, pues era solamente lo que podíamos hacer en la asamblea. Cuando llegué al Senado, el ambiente era muy diferente, pero ahora, con la polarización del país, hay unas direcciones ideológicas que conllevan unas acciones políticas, administrativas y territoriales que las queremos cumplir para el bien del departamento, para el bien de la ciudad de Cúcuta. Ha cambiado mucho la forma de administrar. Yo, por ejemplo, ese ejemplo que de Uribe lo siguió desde el punto de vista de trabajar 20 horas al día, ya se volvió como una moda en la administración de Ramiro Suárez, en la administración de William Villamizar. Trabajan desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eso, en ese sentido, es que digo yo, del horario, es que yo también quiero trabajar por el norte de Santander, si tengo la fortuna y la capacidad para obtener el respaldo de los norte santandereanos. Yo siempre diferencio entre lo que es un programa de gobierno, que es para los candidatos que aspiran al gobierno. Cuando yo aspiré como precandidato a la gobernación, que me la negó 2 veces el senador Juan Manuel Corzo, simplemente porque tenía unos intereses diferentes a que ganáramos la gobernación. Siempre su interés fue nadar en media agua para sacar dividendos para él y nunca con vocación de ganar unas elecciones. Ahí yo propuse un programa de gobierno. Ahí hablaba de las vías terciarias, de cómo se debían pavimentar, cómo se debían mantener, hablaba de los centros de acopio, hablaba de los incentivos a la producción agrícola y artesanal en el norte de Santander. Hablaba de unos programas que se pueden y se deben ejercer desde el gobierno. Ese programa ahí lo tengo, para, teniendo una credencial, entregarlo a nivel nacional y a través del nivel nacional también hablar con William Villamizar, con quien tengo una gran amistad y considero que está haciendo una buena gobernación desde el punto de vista administrativo, y que tomen muchas de esas propuestas del plan de gobierno. Entonces, acá no se llama plan de gobierno, acá es una agenda legislativa. Es completamente diferente el enfoque. En esa agenda legislativa yo tengo unas 6 o 7 proyectos de ley o 7 proyectos de acción. Entre ellos hay unos proyectos de ley que los he venido enumerando, que es primero pues la defensa, luego los puedo desarrollar, la defensa de un Estado democrático, libre y de libre empresa y de protección a la propiedad privada, la lucha contra la corrupción, la reforma a la Ley 100, la contrarreforma tributaria para bajar el IVA al 12%, el aumento del salario mínimo hasta los 5 salarios o 1 millón de pesos y hasta los 7, haciendo un descuento del 25%, son fórmulas matemáticas, una contrarreforma tributaria que disminuya la participación de la empresa micro, pequeña y mediana y de los trabajadores independientes y aumente a las grandísimas empresas. El congelamiento o la reducción del salario de los congresistas, que va amarrado al de los ministros y las demás autoridades como magistrados de las altas cortes, etc. Y finalmente la creación de un Ministerio de la Mujer, la Juventud y el Deporte. Todo eso lo estamos muy bien, lo tenemos más o menos muy bien estructurado, y cada uno es motivo de un desarrollo amplio. En cuanto al tema de lo que yo he llamado el éxodo masivo desde Venezuela,
no el éxodo masivo de venezolanos, el éxodo masivo desde Venezuela, es diferente. ¿Quién está sufriendo las consecuencias y quiénes la van a sufrir? Los cucuteños y los norte santandereanos. Yo, como médico, he señalado que antes de 6 meses, esto lo dije hace 3, es decir, más o menos en marzo-abril, va a haber una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de seguridad grandísima en Cúcuta, que ya está empezando. ¿Qué es lo que yo digo? Que el gobierno nacional del señor Santos no puede dejar a Cúcuta abandonada a la suerte o a la voluntad de los cucuteños. Eso es todo lo que yo digo. Porque a mí me dicen, pero entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cerrar la frontera? Sí, pero con determinadas condiciones. Pero no cerrar la frontera para lesionar a los venezolanos que están sufriendo allá. Cerrar la frontera para proteger a los colombianos y a los cucuteños y para que el gobierno nacional, que es el único que puede tomar esa medida, lo haga y tome una serie de medidas para que esto se ordene y se evite a tiempo el caos que va a venir. Es decir, se haga una medida preventiva, como lo dice la medicina y como muchas veces también la economía, prevenir las catástrofes económicas. El cierre de la frontera sería un cierre temporal y selectivo. ¿Qué quiere decir temporal y selectivo? Que va a ser un cierre durante un tiempo X. Yo pienso que 3 meses es suficiente. ¿Qué quiere decir selectivo? Que no va a ser para todos, que las personas que estén ya radicadas en Cúcuta, venezolanos trabajando aquí con puestos estables, ilegales y legalizados, puedan ir y venir según sus necesidades. Por eso esto lo tiene que hacer el gobierno nacional, porque es un acuerdo nacional. Ir y venir durante esos 3 meses normalmente, porque tienen que ir allí a atender su familia, etc. Igualmente los colombianos que trabajan allá o estudian allá puedan ir y venir legalmente. Para ello, ¿qué se requiere? Un censo. Entonces el cierre de la frontera, claro, me van a decir, pero pasan por la trocha, que pues sí, pues no se va a evitar nunca el contrabando al 100%, ni el paso por la trocha el 100%, pero es el cierre en los puestos de control. Y entonces, al hacer ese cierre, el gobierno nacional haría un censo de las personas que llegaron de Venezuela y que están acá en Cúcuta asentadas y que están entrando día a día, más o menos 30.000, 28.000 según la Cámara de Comercio, de los cuales se quedan 3.500 diarios, de los cuales se van más o menos 1.500 y los otros 2.000 no se pueden ir del norte de Santander. Entonces, hacer un censo de esas personas, colombianos y venezolanos que hayan llegado o extranjeros. Se ponen los colombianos y se dice, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde es? Yo soy de Pitalito. Con toda su familia, el gobierno les entrega un subsidio y un transporte y los entrega en Pitalito. Yo soy de Dabeiba, lo mismo, se censan, se protegen en unos sitios de refugiados, como se quiera llamar, y con un subsidio se les da transporte, alimentación durante un tiempo determinado y se entregan todos esos colombianos en sus casas, en sus ciudades. A los norte santandereanos igual, subsidio. Si se le da un subsidio a los miembros de la FARC, ¿por qué no se le da un subsidio a los colombianos que están en este momento golpeados por el infortunio de lo que está pasando en Venezuela? Se pueden llevar en 2-3 meses, evacuar estas personas y con un subsidio que puedan empezar a trabajar. A los ciudadanos, y lo mismo a los cucuteños, se ubican con sus familias. Los demás ciudadanos, los extranjeros, llámense venezolanos o de otro país, simplemente al hacer el censo se les indaga para dónde van. No, para Chile, para Perú, para Bolivia, para Ecuador. El gobierno, en la misma forma de protección, los traslada hasta Ipiales y allí los entrega para que ellos sigan su camino. También se puede hacer eso en 1 mes o en 2 meses si el gobierno lo quiere. A los ciudadanos que no tienen a dónde ir o que son ciudadanos venezolanos o extranjeros que van a ciudades colombianas, hace lo mismo. Y a los que no tienen a dónde ir y se van a quedar en Cúcuta, sencillamente se les hace también un subcenso. ¿Quiénes de ellos tienen la capacidad de formar empresa? Microempresa, mediana empresa o empresa familiar. Hay algunos que vienen con plata.
A ellos se les daría toda la facilidad para que formen empresas en Cúcuta. Y a ellos se les autorizaría para que contraten los venezolanos que están allí en Cúcuta y que sean legalizados. Porque es que lo que no puede pasar es que yo llego a la bomba a echar gasolina y yo digo, buenas, ¿cuánto quieres echar ahí, chico? Todos los bomberos ahora son venezolanos. Todos los empleados de los almacenes son venezolanos. Todos los restaurantes son venezolanos. Yo no estoy en contra de eso. Pero usted dice, ¿qué hay de almuerzo hoy? Coño, chico, yo no sé. O sea, no son meseros, no son profesionales ni saben su oficio. Simplemente porque les están pagando menos. Y los cucuteños están yéndose a las casas a aguantar hambre. Y también necesitan comer y también necesitan trabajar. Entonces, con ese censo, esos venezolanos que tienen cómo crear una empresa la pueden crear y contratan a los ciudadanos venezolanos que el mismo gobierno legalice. Por eso tiene que ser una acción de gobierno nacional. No es culpa de César ni es culpa de William. Obviamente no se les ha ocurrido, no se les ha ocurrido, no me han escuchado, porque no era candidato sino un ciudadano a pie. De pronto ahora como candidato oficial, pues ya puedo hablar de estos temas más ampliamente. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quiénes son el resto? Los que están en las calles, que van a continuar o a ser los delincuentes, las bandas que se están formando en los semáforos, el hacinamiento, los que pasen. Me han acompañado algunos de mis compañeros cuando vamos a los barrios que están del canal de Bogotá hacia allá. Cuando bajamos a las 10 de la noche, hay 200, 300 personas durmiendo en el canal, 400 personas, que el día de mañana, cuando no tengan con qué comer y llevan 3 días sin comer, se van a meter a las casas que están al frente. Eso es todo oscuro, ahí no hay luz, alumbrado público, no hay policía. Y van a volver esto un caos como se está viendo en Venezuela. Me cuentan que ya hace unos días asaltaron una panadería. Y aquí en el centro, en el Parque Santander, hay 200 personas durmiendo y todos en el terminal, etc. Les voy a contar un dato que ustedes no se imaginan, que a mí me dejó loco. Visitando el municipio de Cácota, invitado por Óscar Serrano y todos sus compañeros, me contaban en Cácota que hay ya 286 ciudadanos venezolanos. Cácota es un municipio pequeñito y únicamente rural, trabajando en el campo por un jornal que reciben ellos de 7.000 pesos o 10.000 pesos más el almuerzo y la comida. Y los campesinos de Cácota que cobraban y cobran 30.000 pesos por el jornal, fuera. Hasta los campos de los municipios más pequeños del norte de Santander ya están invadidos, pero aquí el gobierno no hace nada. La gente de Alejandría se cansó de repartir 2.000 almuerzos diarios. Las personas que iban a repartir los almuerzos de a 100, de a 20 ya se cansaron. Y el día de mañana, cuando usted llegue con 5 bandejas y haya 50 personas que no han comido en 3 días, le van a pegar una puñalada por quitarle las bandejas para que se vayan a cada uno. No estoy hablando de todos, ese es el remanente pequeñito que queda. ¿Qué hacer con ellos? No consiguieron trabajo, no tienen nada que hacer, no saben hacer nada, están indocumentados. Cuando ya logremos ubicar el gobierno nacional a toda esa gente, esos que no pueden hacer nada, que ningún bien le van a hacer al norte de Santander y a Cúcuta, sencillamente se entregan a las autoridades de migración en San Antonio del Táchira. Cuando termine ese proceso, se abre la frontera otra vez, de común acuerdo con el gobierno venezolano, pero ya con unos controles para que no vuelva a haber un caos como el que está hoy. Esa es la propuesta. Sí, pero al comienzo el gobierno, ¿qué hacía cuando estaban quebrando? Sacaba plata del Estado y eran EPS particulares y el gobierno le inyectaba plata del Estado, o sea, de nosotros, a capitalizar esas empresas, EPS quebradas por malos manejos de sus dirigentes. Si ustedes van más atrás, podrán recordar cuando quebraban algunos bancos que quebraron, que también eran capital privado. El Estado asumía un porcentaje pequeño y capitalizaba esos bancos para que siguieran trabajando como empresas privadas con capital de los colombianos. ¿Por qué el Estado colombiano no puede, el gobierno colombiano, no el Estado, el gobierno colombiano no puede asumir la emergencia económica del norte de Santander con la presión de todos nosotros, de los medios de comunicación, de los líderes regionales, y presionar para que se declare un estado de emergencia en el norte de Santander
y el gobierno haga una inyección de capital también, que ahí sí es para un Estado, para una entidad territorial, una inyección grande de capital en esa declaración de emergencia económica, y se inyecte capital a las microempresas, a las empresas unifamiliares, a las empresas medianas y a las empresas pequeñas, a las empresas de agricultura que estén debidamente organizadas, y que se le inyecte un capital extra para que el norte de Santander, un capital pro tempore también, 2 a 4 años, para que el norte de Santander salga adelante de esta crisis, porque es una crisis. Es decir, el norte de Santander económicamente, nosotros, más que el norte de Santander, los norte santanderianos estamos quebrados. Pero una ley de fronteras nos va a volver a meter con otros 20 departamentos. Entonces, es un acto del gobierno donde declare la emergencia, inyecte un capital y tome unas medidas de orden de ley, es decir, decretos con fuerza de ley sobre aranceles, exenciones de impuestos, mejoramiento de las participaciones, etcétera, disminución de los gravámenes para la industria, el comercio y las empresas norte santanderianas, colombianas y extranjeras que se establezcan acá para generar empleo. Esa sería mi propuesta desarrollada técnicamente para el gobierno nacional. Bueno, la división política sí es una cosa impectore. A mí me decía Álvaro Gómez Hurtado hace muchos años, me decía, el norte de Santander es lo más difícil para organizar la parte política, porque aquí todos nos creemos jefes y, como dice el dicho, muchos jefes y pocos indios. Entonces a mí me pasó, cuando nosotros estábamos en el Congreso, cada uno peleaba por sus intereses y no podíamos pelear por el norte de Santander. Es muy difícil porque eso ya depende de cada uno. Se haría una propuesta ya, si tenemos gobierno, de convocar a todos los congresistas para unos objetivos puntuales, que para mí el objetivo puntual del norte de Santander es la generación de empleo y el control del éxodo masivo desde Venezuela a Cúcuta, y que esa generación de empleo sea a través de mercados que se vayan para Colombia. Colombia tiene 48 millones de habitantes, ya vamos llegando a 50, Venezuela tiene 27, 28, de los cuales se han salido 8. El mercado venezolano no existe hoy en día, entonces ¿por qué seguimos con ese pensamiento de que algún día se recupere? Ya es hora, ya llevamos muchos años mirando de nuevo hacia Venezuela y esperando que Venezuela se recupere. El Estado colombiano, el gobierno colombiano tiene que darle al norte de Santander esa oportunidad. Para mí la vía más importante que nosotros tenemos, de las que están hechas, no es la de Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga, es la vía Cúcuta, Ocaña, a la vía al mar, porque nos pone en Medellín a 7 horas, nos pone en Barranquilla a más o menos 10 horas, con un buen carro, y nos pone en Bogotá también a 10 horas. Esa es la vía más importante y el gobierno debe entender eso y hacer una vía 4G que vale menos y que nos va a servir muchísimo más a nosotros. Eso sería, digamos, para terminarle a Enrique, como un proyecto de decir, bueno, unamos en este proyecto. Pero fíjense que no nos hemos podido unir ni siquiera en el proyecto multipropósito de Cinera, que me parece a mí que sería buenísimo, desarrollaría toda la región, y en cambio se casan con el acueducto metropolitano, que es un acueducto de bombeo, que las tarifas se nos van a elevar, quién sabe cuánto, porque hay unos intereses políticos ahí. Entonces es muy difícil uno responder por los demás. El doctor Álvaro Uribe, al hacer la lista, tuvo muchas presiones de que si la lista era cerrada o era abierta. La mayoría de los senadores actuales no representan regiones y no tienen trabajo electoral, pero tenían un gran trabajo legislativo y habían aprendido el modus operandi de Uribe en los debates, y tenía defensa ante todos los ataques que le hicieron. De hecho, pues se destacaban personas muy brillantes en las intervenciones, como el mismo Iván Duque, como esta señora Paloma Valencia, muy aguerrida, como José Obdulio Gaviria, con unos conceptos profundos, que Uribe sabe que ellos pues no tienen votos, pero entonces encontró una solución salomónica para también darle una participación a las regiones. El norte de Santander obtuvo para la Cámara de Representantes hace 4 años 50.456 votos.
Para el Senado obtuvo 64.700 votos. Para la presidencia, Oscar Iván Zuluaga en la primera vuelta obtuvo 138.000 votos y en la segunda vuelta 250.000 votos. Para el plebiscito se obtuvieron por el no 240.000 votos. Para la Cámara, para la Asamblea Departamental se obtuvieron 54.000 votos. Entonces, y para la gobernación, el Centro Democrático obtuvo 74.000 votos, en cabeza de la doctora Mila Romero. Entonces Uribe determina que el norte de Santander tiene la fuerza y merece, digamos de alguna manera, esa palabra a mí no me gusta, pero merece por ese comportamiento electoral